Buenas noches, mi nombre es Carlos y hoy hemos venido para hablar, para hacer un conversatorio referente a los elementos esenciales del contrato. Está mi compañero Gilson, Buenas el noches. cual está con nosotros y queremos hablarle acerca a todos nuestros televidentes de la importancia de lo que es un contrato y para qué sirve un contrato también. Me parece muy interesante, Carlos, debido a que en Colombia este tema de los contratos no los han tomado por altos y la mayoría de los problemas que han existido a nivel laboral ha sido por este tema de los contratos laborales. Ujú. Sí, y nos hemos dado cuenta a través de años, de tiempo de experiencia, en que muchos patronos se quieren aprovechar de sus empleados porque no hay un contrato. Y el empleado no sabe para qué es, que sí, para qué sirve. No ha dicho cómo se come, no sabe cómo es. Por eso mismo, en este pequeño conversatorio, venimos a hablar un poco de lo que es el contrato. Carlos, Bueno, ¿te exactamente. parece si comentamos la definición del contrato de trabajo? Claro que sí, hablemos de lo que es la definición del contrato de trabajo. Es como la primera parte de lo que vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Definición. Carlos, según el artículo 22 del Código Sustantivo dice, definición, punto 1, contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio a otra persona. Ahora miren lo que dice ahí, una persona natural. Natural. O sea, un individuo, una persona en lo normal. Un ciudadano promedio. Exactamente, sigamos. Se obliga, se obliga a prestar un servicio a otra persona natural. Natural o jurídica bajo la continua dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Bueno, ya encontramos algo. Persona jurídica. ¿Qué es una persona jurídica? Podemos decir que una persona jurídica es aquella que ya está constituida como una empresa. Legalmente, no, Carlos, legalmente Ante las leyes ante las leyes colombianas, colombianas. Cámara de Comercio, está legalmente inscrita, constituida. Eso es una persona jurídica. Entonces, punto número 1, ya sabemos que es una persona natural. Número 2, ya sabemos que es una persona jurídica. ¿Qué más sigue? Bajo la dependencia o subordinación de la segunda. De la segunda. Quiere decir que esa persona va a ejercer un oficio, pero va a haber alguien que lo va a mandar. Está subordinado a. Como quien dice, necesito que usted como mensajero me lleve esto a la empresa tal y hable, me firme en este documento y me lo traiga. Ahí eso es lo que llamamos una subordinación. Sigamos, Gilson. Punto 2. Quien presta el servicio se denomina trabajador. Ajá. Podemos decir que ese es el empleado. El empleado, sí. El empleado. Que muchos de nosotros somos empleados. Quien lo recibe y remunera es el empleador, Uh-huh. el mismo contratante. Ajá. Y la remuneración, cualquiera sea su forma, será el salario. Ajá. O sea, decimos, hay un jefe, hay un subordinado y por ese trabajo que él hace le están pagando una remuneración, o sea, un dinero X. X. Le están pagando por un trabajo que está haciendo. Carlos, debemos tener en cuenta que por medio de contratos ese dinero X no debe ser menor al mínimo. Al salario mínimo. Al salario mínimo. Salario mínimo. Y eso está según la legislación colombiana. ¿Por qué? Porque hemos encontrado empresas, entidades que le pagan a la persona por debajo del salario mínimo. Y esos casos se conocen. Pero la idea es que el empleador sea una persona legal con su empleado y le pague todo lo que necesita, o sea, inclusive sus prestaciones sociales, sus prestaciones de ley. Eso es importante porque así contribuimos a un mejor país. Sigamos adelante, Gilson. Por eso en este día venimos a hacer este conversatorio. Ajá. Bueno, y queremos que todos los que vean este video entiendan la importancia de tener un contrato con su empresa. Ahora, más adelante vamos a ver lo que es el contrato
verbal. escrito y el verbal, más adelantico. ¿Listo? Bueno, Carlos, también tenemos un punto que nos habla de los elementos esenciales del contrato. Los elementos esenciales del contrato. ¿Cuáles podríamos decir que son, Gilson? Pues son tres. Ajá. O sea, los tres puntos esenciales, que existe es la subordinación, La actividad personal del trabajador, o sea, lo que él realiza. Ese es uno. ese es uno. La actividad que yo voy a ejercer o para la cual yo he sido contratado. Así, por ejemplo, si en la empresa X el dueño contrató un mensajero, ese se va a hacer cargo de toda la mensajería de la empresa. Ahora, si contrató a la persona para oficios varios, la palabra lo está diciendo, contratado para oficios varios. Entonces, la primera es la actividad que va a ejercer la persona. Número 2, o la B. La continua subordinación, de lo que estábamos hablando ahorita. O dependencia. O dependencia, Sí. también se le puede llamar. La continua subordinación es cuando el trabajador tiene un jefe inmediato, como muchas veces lo conocemos. Ajá. Quiere decir que esa persona que ya está trabajando en la empresa tiene un jefe y él se somete a la autoridad de su jefe, lo que él le diga, dentro de las normas establecidas según el Código Sustantivo del Trabajo. Porque no puede decirle a las 12 de la noche, venga y me trabaja. venga y me trabaja. O vea, el domingo en la tarde quiero que venga para mi casa y me haga esto. Me haga el aseo aquí en la casa y me organice mi casa. No, no puede. Hay unas normas que establecen según el Código Sustantivo de Trabajo que es bueno que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Otra cosa, Carlos, según lo que tú decías de ven y me trabaja y esto, también por eso estamos hablando de hoy del contrato. Si eso está establecido en el contrato, Naturalmente. Porque a veces no está establecido dentro del contrato. Dentro del contrato, y por eso es que se llegan a muchos pleitos entre el trabajador y el contratante. Entonces ya llevamos dos. Ya llevamos dos. La actividad que ejerce el trabajador. La segunda, la continua subordinación. Y la tercera, un salario como retribución del servicio. ¿A qué equivale ese salario? Como a la paga, ¿no? A la paga que le vamos a dar a la persona o que el empleador le da a esa persona por cumplir su horario, por someterse a su autoridad, por hacer lo que le dice el jefe. ¿Listo? Bueno, pasamos entonces al punto número 2 que tenemos dentro de las normas que nos dictaron para esta actividad número 8. Dice, medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada una. O sea, las herramientas que yo le voy a proveer al trabajador para que cumpla bien su trabajo, ¿sí? Porque lo que hemos hablado es que en la empresa, la cual estamos asesorando, que es JPCG, Construcciones y Montajes, esa empresa tenemos tres tipos de empleados, que son el maestro, el oficial, pero también el ayudante. ¿Listo? Vayamos al maestro. Ok, Carlos. O sea, esto es como más o menos a qué tiene derecho cada persona. Cada persona. Una importantísima. ¿Cuál me va a decir, Gilson? Una importantísima La seguridad, la seguridad social. Importante la seguridad social. Indispensable, que ya sabemos que debe afiliarse primero y al día siguiente debe entrar a laborar. La seguridad social y la ARL. Ahora, en el caso de la construcción, el nivel es 5, porque construcción es alto riesgo. Entonces tengamos en cuenta seguridad social, pero también la ARL. ¿Ok? Quiere decir que esa persona debe estar afiliada para empezar a trabajar. Entonces, obreros o personas que están viendo este video, tengan en cuenta, yo debo estar primero asegurado. Y también tengan en cuenta, algo que me ha sucedido a mí, es que muchas veces el patrono le descuenta lo de la seguridad al empleado, pero no la paga. Imagínense, ¿qué podemos decir de eso? Porque hay unos empleadores que son muy vivos, entre paréntesis, ladrones.
están quitando al empleado lo que es de ellos. Y ahora otro caso, don Carlos. Eso que hace el empleador, que lo descuenta por querer ganar unos pesitos de más, no lo quiera Dios, llega y se llega a accidentar, ese trabajador la va a salir por un ojo de la cara, como dice el dicho. Claro, porque si yo me accidento y voy a una clínica, urgencias, y me dicen, no señor, usted no está afiliado, yo llamo a mi empleador y le digo, mire patrón, resulta que es que yo estoy en la clínica en urgencias y yo necesito que usted me solucione este problema. Y él le toca correr con la seguridad del empleado. Ok, pero hablemos del maestro. ¿Qué otras condiciones le podemos dar? Una, la dotación correspondiente. ¿Cuál otra, Gilson? La otra sería garantizar un buen ambiente de trabajo, Carlos. Garantizar un buen ambiente de trabajo. Importantísimo. Porque hay momentos en que la persona no quiere llegar a trabajar. Dice, ¿para qué voy? ¿Para qué voy con ese ambiente de trabajo si está tensionante? ¿Sí? Tener en cuenta eso. Lo otro, los elementos de protección personal. Es importante que el empleador esté dispuesto a entregárselos porque la ley lo obliga a que le dé sus elementos de protección personal en el área de la construcción. ¿Listo? Carlos, otra cosita en el tema del ambiente laboral debemos tener muy en cuenta que en la construcción lo más básico, o sea, lo más relevante que se conoce es que siempre están al sol. También debemos tener en cuenta eso. Ajá. Dentro de la indumentaria para eso es camisa manga larga, con espesor, con la tela es grado 8, pantalones blue jeans, botas con puntera metálica, su casco, sus guantes, sus tapaoídos, sus gafas. Eso es importante que se le dé al empleado porque está al sol todo el día y se hace necesario que él tenga su protección. Carlos, muchas veces, es más, he notado que en construcciones que están en las zonas costeras o en zonas de altas temperaturas, que donde golpea el sol, pega fuerte, he notado que le dan a veces bloqueadores solares. Sí, yo trabajo en empresas donde daban el bloqueador, un gran tarro grande para todos. Y antes de salir, y lo otro, la hidratación en esos casos. Entonces tenemos, proveer la seguridad social, la ARL, la dotación correspondiente, los EPP, elementos de protección personal, garantizar un buen ambiente de trabajo y garantizar todas las medidas de prevención y seguridad para evitar accidentes. O sea, tienen que haber la señalización correspondiente, los lugares de salida, de evacuación, extintor, camilla. Esas son garantías que el empleador debe dar al empleado, de tal manera de que él se sienta cómodo en la actividad que está, claro, en la actividad que está haciendo. ¿Listo? Hablemos entonces del oficial. El oficial. El oficial también debe tener todos estos elementos que nombramos y aparte de eso, los compromisos, el contratista debe cumplir con los términos establecidos dentro del contrato, ¿ok? Y el empleado debe saber que se somete a una subordinación, o sea, está sometido a la autoridad de lo que es su jefe. Igualmente eso aplica para el ayudante también. ¿Ok? Bueno, vayamos al número 3. Okay. Número 3. ¿Cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral? Ajá. En modalidades de los contratos? Ajá. El empleador, una de las medidas que se podría tomar para mantener la estabilidad laboral sería el manejo de los contratos a términos definidos o por duración de obra o labor. Por medio de estos contratos se crearían conciencia en los empleados, por lo cual los motivaría a realizar sus labores de la mejor manera. Quiere decir que si yo le doy un contrato a una persona, o que yo debo firmarle un contrato para que él sepa, mire, yo estoy seguro en esta empresa, porque a veces
les hacen contrato, pero no lo cumplen. ¿Ok? Cuénteme, Elson. Me parece muy bueno eso, Carlos, porque así como lo dice, crea conciencia en el trabajador. Ajá. No es como lo mismo que diga un contrato a término indefinido. Claro que eso depende del trabajador, ¿no? El empeño que le ponga, todo eso, pero ya él sabiendo que si hace las cosas bien con un contrato a término fijo, tiene la seguridad o tiene la esperanza de que lo vuelvan a emplear otra vez por medio de ese contrato. Exactamente. Entonces hablemos acerca de las modalidades del contrato, que están ya al final de la hojita. Miren que por ahí lo tenemos. Dice forma, contenido, duración, revisión, suspensión y prueba del contrato. Artículo 37. Dice la forma. El artículo 37 del Código Sustantivo nos habla de la forma. El contrato de trabajo puede ser verbal o escrito. Para su validez. Sí, naturalmente, hay dos tipos de contrato, el verbal o el escrito. El escrito cuando yo estoy, se llena el documento, se firma, pero también existe verbalmente. El verbal como estamos nosotros aquí en este pequeño conversatorio, donde estamos hablando, estamos dictando los puntos, cuáles son, cuánto le voy a cancelar, cuáles serán sus actividades. Pero también tiene validez. Sí, claro, igual. Sea escrito o verbal, tiene validez. La misma validez. Sí, claro, La naturalmente. diferencia es que en el escrito va a ser más fácil porque, como él mismo le dice, ya está escrito todo. En el verbal ya será un poco más abierto, por lo que no hay un pacto físico. Pero tiene validez validez ante el Ministerio de Trabajo. Hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Tiene validez. Así es que los que nos están oyendo tengan en cuenta, mire, ese contrato verbal también tiene una validez ante el Gobierno Nacional, Ministerio de Trabajo, ¿ok? Vayamos al siguiente, contrato verbal, modificado por el artículo primero del decreto 617 de 1954. El nuevo texto es el siguiente: cuando el contrato sea verbal, el empleador y el trabajador deben ponerse de acuerdo al menos acerca de los siguientes puntos. Número 1, la índole del trabajo y el sitio donde ha de realizarse. Lo que te comentaba, Carlos. Ajá. Las actividades. Sí, las actividades que va a realizar la persona y el lugar donde se va a realizar esta actividad. La cuantía, o sea, la cantidad y la forma de remuneración. Le voy a pagar semanal, quincenal, mensual. Eso hay que estipular. O el mismo jornal que se conoce como el diario. Ajá. Ya sea por unidad de tiempo, por obra ejecutada, por tareas a destajo u otra cualquiera, y los periodos que rigen su pago. Y la tercera, la duración del contrato. ¿Ok? Ahora, tenemos un mapa conceptual, pero antes hemos querido proyectar allí lo que es la definición del contrato de trabajo. Contrato de trabajo, ya como para recapitular todo lo que estamos hablando, dice, es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a la persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se denominará trabajador. Quien lo recibe y remunera se llamará empleador. Y la remuneración, cualquiera sea su forma, se llama salario. Todo esto lo encontramos en el Código Sustantivo del Trabajo. Código Sustantivo del Trabajo. Y tenemos otra diapositiva donde hemos elaborado un mapa conceptual referente a los elementos esenciales del contrato. En los cuales podemos encontrar lo que ya lo habíamos explicado: la actividad personal, la subordinación y la remuneración. La actividad personal, lo cual hace referencia al oficio que desarrollará el trabajador para lo cual fue contratado. Ajá. La subordinación, que el trabajador esté bajo la autoridad del empleador. Y la remuneración, que recibirá un pago por la actividad realizada. Ajá.
Quiere decir entonces que estos elementos son importantes en el desarrollo de un contrato. Tenga en cuenta actividad personal, subordinación y remuneración. Cuando alguien, usted sienta que lo llama, le dice, necesito que me haga este trabajo, le está dando órdenes. En la actividad personal, que me haga este trabajo en mi casa. Ya ahí está haciendo una actividad y tiene que remunerarle, tiene que pagarle. Y recuerde algo, no puede ser menos del salario mínimo. No puede ser menos. Claro, Carlos, que muchas veces hay empleadores que conocen el tema y lo que usted digo, son vivos. Entonces omiten una de las partes que no se las contemplan y muchas veces para omitirlas utilizan el contrato verbal. Ah, bueno, listo. Y por ese lado los omiten, pero después que los omiten, ya cuando está contratado, llegan y sí las emplean. Bueno. Y en eso hay que tener mucho cuidado, ¿listo? Ya para terminar queremos agradecerles a todos, esperamos que este video les haya servido como una manera para que se puedan orientar. Cuando tengan un contrato en una empresa, usted pueda tener por lo menos la idea, qué es lo que voy a hacer, para qué me van a contratar y cuánto es la paga, lo más importante. Gilson, un gusto. Mucho gusto, Carlos. Mucho gusto y esperamos que les guste este video. Muchas gracias. Chao. Y bendiciones.